El capitalista del tiempo. Primera edición. Enero del 2023. robnievaos@gmail.com. Todos los derechos reservados, bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático. El capitalista del tiempo. Un secreto milenario hacia el éxito. Escrito por Rob Nieva. Y prestó sus servicios a la espera de aquel quien quisiera preguntar y escuchar. Prólogo. En los ojos del muchacho se encontraba un frío destino, ese del que la mayor parte de individuos desea escapar. Para su fortuna, había sido un joven que contaba con una inmensa riqueza. No había sido obra de alguna herencia familiar o algún tipo de estafa. Él lo había conseguido por mérito propio, gracias a la información de una deteriorada y pequeña tablilla de arcilla que había desenterrado un día jugando en las montañas con sus primos. El niño la guardó y sin decir nada durante años la estudió. Cuando tuvo la edad suficiente para poner a prueba aquellas muy sencillas enseñanzas, se dio cuenta que un solo párrafo tenía el poder de cambiar el rumbo del destino de cualquier hombre. El joven jamás dijo nada y guardó la tablilla junto con el secreto. Algunos años más tarde, se había convertido en uno de los hombres más ricos de toda la región, y su riqueza crecía a pasos agigantados día con día. Se volvió una persona vil, amargada y narcisista. Jamás habló con nadie acerca de aquella vieja inscripción ni de las líneas en ella. Una noche, dando una solitaria caminata nocturna por las montañas, cayó por accidente en un pozo profundo. Sus heridas, así como el frío de la región, comenzaron a deteriorar rápidamente su energía. Sin éxito, había ocupado por años gran parte de su fortuna en busca del elixir de la eterna juventud. No se había dado por vencido, ya que como él siempre decía, yo seré eterno. Pero el destino, esa noche, le jugaría en contra. El joven hombre moriría en pocos minutos. Mi vida no debería acabar así, de esta manera, se decía. Por un instante, se dio cuenta que había hecho mal en no haber transmitido lo aprendido, y sintió lástima de sí mismo por haber sido una persona tan arrogante. Por lo que hizo un trato al aire con quien quiera que estuviese escuchando. Levantó la mirada y en lo alto de aquel pozo observó un hermoso cielo estrellado. En sus ojos se encontraba la inmensidad del universo y con una desgarradora voz gritó al cielo: cambio toda mi fortuna, toda, en relación a todo el tiempo que obtendría de comprar todos los ciclos laborados que me alcancen por el valor monetario de mi primer sueldo. A cambio, prometo ser humilde y enseñar a todo aquel quien decida preguntar y escuchar. Primera parte. Era un espacio completamente vacío y negro, muy parecido al espacio interestelar mismo. Se encontraba saltando de losa en losa, de piso en piso, como si de un videojuego se tratase, flotando y desesperado por alcanzar un objetivo desconocido. Repentinamente, entró a una habitación. Todo era muy claro. En ese cuarto de aspecto conocido, se encontraban pertenencias que, por alguna extraña razón, le eran familiares. Al fondo se encontraba una ventana larga, con una fina cortina blanca que dejaba pasar la sutil luz del sol. Se acercó lentamente y tocó esa delicada tela que cubría aquella ventana. De momento sintió una completa tranquilidad, como si alguien querido le susurrara al oído que todo estaba bien. No podía explicarse cómo podía encontrarse en ese lugar. Curiosamente y muy despacio, abrió la cortina de la ventana y logró ver un gran lago a lo lejos. Se detuvo un momento a admirar aquella hermosa vista. Bajó un poco la mirada al jardín.
Distinguió un par de personitas jugando a algo muy parecido a las correteadas. Eso le recordó sus tiempos de niñez cuando jugaba con su hermano Jeff, que solo era un año mayor que él. De repente, entró a la escena una mujer de aspecto perfecto. Una chica joven, delgada como si de una modelo se tratase, con finos cabellos claros que reflejaban el sol de aquella sutil pero intensa luz solar. Se quedó un momento observando y riendo al ver cómo esos pequeños niños no hacían más que reír y correr alrededor de una fuente de piedra en forma de alas que se encontraba al centro de aquel gran jardín con extensos metros de verde césped. Una curiosa estatua, pensó. Todo parecía como si se tratase del final de una buena película de domingo. Había una sensación cálida en sus manos, con las cuales sostenía esa delicada cortina. Tanta paz no es normal, se decía a sí mismo. Y con una sonrisa en su rostro, toda esa escena fue desapareciendo lentamente. Al abrir los ojos, ahí estaba, en su cama con la misma sonrisa con la que recordaba ver esa escena tan familiar. Se trataba de un sueño que ya había tenido anteriormente. Levantó la cabeza para mirar su cuerpo, y a pesar que su habitación era fría y oscura, no podía dejar de sonreír al sentir esa sensación de calidez aún presente en sus manos. Era muy temprano, oscuro y de madrugada, pero esa actitud positiva y de alegría no lo dejaron quedarse ni un minuto más adentro de las cobijas. Se levantó con un muy enérgico salto de la cama y al prender la luz regresó a lo que era su realidad. Se trataba de un cuarto pequeño, que aunque en ese momento era un desastre, sabía que era casi todo lo que le pertenecía. Ahí había pasado los últimos años de su vida, del cual iba y venía del colegio y posteriormente del trabajo. Era su escape del mundo exterior. Solo medía unos pocos metros cuadrados, sin embargo, era cuna de tantos bonitos recuerdos de su infancia y adolescencia. Al voltear la cabeza a la izquierda, logró ver su vieja guitarra, empolvada de tanto tiempo que no había tocado sus notas. Sintió un poco de tristeza y frustración al no poder tener ni unos minutos al día para disfrutar de aquel dulce sonido que en su adolescencia lo volvía tan loco. Sin embargo, eso no dejó que su mejor actitud saliera a flote. Tomó rápidamente su toalla blanca, unos pantalones y decidió meterse a la ducha, escuchando aquellas canciones de rock que tanto le gustaban. Brack sabía en el fondo que, aunque su situación no era perfecta, tenía mucho por qué estar agradecido. De cualquier manera, tenía un techo en donde vivir, agua caliente para bañarse y ropa que ponerse. Después de desayunar su típico tazón de cereal, tomó su chamarra de cuero café y se dispuso a salir de camino al trabajo. Sacó su motocicleta y encendió el motor. Que se caliente un poco mientras limpio este desastre de polvo, pensó, mientras se acomodaba con los dedos algunos de sus largos y castaños cabellos que le rondaban la frente. No era la mejor moto, pero lo hacía sentir genial, en especial aquellos días que disfrutaba del suave empuje del viento en la carretera. A veces sentía que aquellas gélidas pistas de camino hacia las montañas eran su segundo hogar. Aún era oscuro y temprano para su turno, pero quería ir despacio y disfrutar mientras aún pudiese de aquel clima de finales de noviembre y ese hermoso paisaje que tenía que recorrer todos los días hacia su puesto de trabajo. Brack jamás se sintió mejor que otra persona. Tampoco era engreído. Era un chico como cualquier otro, que disfrutaba de los pequeños regalos que le daba la vida diaria. Disfrutaba de cosas como los rojos atardeceres, el viento de otoño, incluso las lluvias de verano. Sin embargo, continuamente se decía a sí mismo que estaba hecho para algo más. Llevaba algún tiempo buscando la mejor manera de aprovechar su tiempo. A diferencia de lo que la mayor parte de personas ignoran, Brack sabía que el tiempo de una persona es completamente limitado, que el desperdiciar un solo día de su vida era desperdiciar una gran oportunidad. Para Brack, todos los días eran sinónimo de oportunidades en todo sentido. Buscaba la oportunidad de ayudar a alguien a las medidas de sus posibilidades, de aprovechar la dicha de tener una buena plática con cualquiera que le aportara algo de valor, o por el contrario, poder transmitir las cosas positivas y de utilidad que a lo largo de su corta vida había aprendido. Pero lo que más buscaba era la manera de poder vivir su vida sin las preocupaciones que viven las personas en general.
Le aterraba llegar a la etapa de su vida donde su mayor preocupación fueran las cosas como pagar el alquiler, no tener lo suficiente para vestir ropa en buen estado o sobre cómo llegar al final del mes con un salario regular. Pasaba la mayor parte de su tiempo imaginando o investigando cómo era que había gente realmente rica, las cuales las situaciones ya mencionadas eran las menores de sus preocupaciones. Estaba entre el final de su adolescencia y la vida real, así que tenía presente que debía encontrar esos medios lo más rápido posible. ¡Mamá! ¡Adiós, mamá!, dijo en voz alta al salir de casa. Aceleró su moto y, como si de un ritual se tratase, patinó la llanta trasera con el motor a tope, lanzando tierra y piedras por todos lados, saliendo rápidamente de su vecindario como un vaquero a todo galope. Esa era la manera en la que el muchacho celebraba un nuevo día, con salud y con un propósito en mente. Viajó por algunos minutos por una larga pista a las faldas de una de las montañas más altas de toda la región, con destino al centro de la ciudad. «Buenos días, señor Bravo», dijo, al referirse al viejo guardia del estacionamiento en el que aparcaba su motocicleta. «Buen día, Brack», respondió amablemente el guardia. «Hoy amaneció frío, ¿eh? Debería tomarse un café antes que se congele sentado aquí afuera». «Ya me he acostumbrado, Brack. Además, con esta chamarra nueva que me asignó el patrón, ni frío se siente». Ambos rieron como de costumbre. «Pues yo tengo las manos congeladas», dijo Brack, sacudiendo los brazos. «Ya debería comprarse un carro», afirmó el viejo. «No, ni pensarlo. Jamás dejaría a mi niña», exclamó Brack, riendo y dando unos golpecitos al tanque de gasolina. El guardia solo lo había dicho por hacer algún comentario. Sabía que Brack era un fiel motociclista, en especial por las historias que le contaba de los días que salía de viaje. Cuando el chico emocionado contaba esas largas pláticas de aventuras, el guardia lo escuchaba atentamente, ya que, a su avanzada edad, no podía salir a dar una caminata por las noches sin resfriarse. «Eso es cosa de la juventud», se decía muy a menudo. Pero de cualquier manera, era como si de esos viajes él formara parte, en especial cuando Brack las contaba tan ardientemente. «Cuando sea grande quiero ser como tú», gritó el viejo guardia riendo, mientras el chico se alejaba, dando la vuelta a la esquina de la salida del estacionamiento. El señor Bravo, como solía presentarse a todo el mundo, carecía de una historia propia. Parecía como si nunca en su vida hubiera pasado nada interesante. La vida a menudo lo tiraba de un lado a otro. En su trabajo anterior, había estado a cargo de una pequeña tienda en su localidad natal, pero cuando el dueño lo creyó demasiado lento y olvidadizo, lo despidió. No tuvo trabajo por un largo tiempo, hasta que hacía solo un par de años comenzó a trabajar en el estacionamiento. Solo entregaba los tickets de entrada y los cobraba a la salida de cada vehículo, y como no era una zona muy concurrida, todo era sencillo. No tenía control de su vida, no había metas ni planes, menos sueños para él mismo. La vida lo había hecho un hombre dócil y maleable, así que cada historia ajena lo volvía una aventura nueva para él.